¿Sabías que un simple elemento como la sal puede tener un impacto espiritual profundo en tu vida? Jesús dijo en Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Este versículo no es solo una metáfora. Encierra una verdad poderosa sobre tu propósito y autoridad en el mundo espiritual. La sal no solo preserva, transforma, purifica y da sabor, tal como lo hace la fe auténtica en un corazón rendido a Dios. Hoy veremos cómo al aplicar la sal según los principios bíblicos, puedes activar dimensiones de protección, consagración y bendición en tu vida diaria. Revelaremos los actos espirituales que puedes realizar con la sal y cómo cada uno de ellos refleja el poder de Dios en acción. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios usó algo tan común como la sal para representar realidades espirituales tan profundas? Entre todos los elementos de la tierra, ¿por qué justamente la sal fue escogida para sellar pactos, purificar aguas y simbolizar la fidelidad? La respuesta está escondida en la revelación divina que acompaña a cada acto de fe y en la forma en que Dios transforma lo ordinario en herramientas sagradas. En Levítico 2:13 leemos: sazonarás con sal toda ofrenda que presentes. No permitirás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Esta instrucción no era opcional ni decorativa. Era una orden directa de Dios a su pueblo. Porque para el Señor la sal no es un simple condimento. Es una firma espiritual. Es una huella de eternidad. Un recordatorio tangible de que sus pactos no se disuelven con el tiempo, ni se corrompen con las estaciones. Son eternos, firmes, inquebrantables. Desde tiempos antiguos el uso de la sal estaba vinculado al compromiso sagrado. En los sacrificios, cada ofrenda era rociada con sal antes de ser presentada en el altar. No porque el incienso o la carne lo necesitaran, sino porque el símbolo debía estar presente. Porque así como la sal preserva de la corrupción, también el pacto con Dios protege de la decadencia espiritual. Y cada vez que la sal era tocada, cada vez que el humo del altar ascendía al cielo impregnado del aroma del pacto, el pueblo sabía que Dios estaba allí, observando, sellando con su fidelidad lo que ellos ofrecían en obediencia. La sal hablaba de permanencia, de la seriedad con la que Dios mira las promesas. No hay espacio para vínculos débiles cuando se trata de lo eterno. En Números 18-19, esta verdad se reafirma con palabras aún más directas. Todo lo que sea apartado de las cosas santas que los israelitas presenten al Señor, lo doy para ti y para tus hijos y tus hijas contigo por estatuto perpetuo, pacto de sal perpetuo. Es delante del Señor para ti y para tu descendencia contigo. Aquí no solo se establece la sal como símbolo de lo duradero, sino como una herencia generacional. Lo que se consagra con sal no se limita al individuo. Se extiende a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Dios estaba enseñando que el pacto no se fuma con los años, sino que es sostenido por una continuidad espiritual que trasciende las generaciones. La sal entonces no solo sella una promesa, inmortaliza un llamado. Y es ese mismo principio el que hoy sigue activo. Porque lo que Dios unió con sal, nadie puede disolver. Cuando entendemos esta dimensión espiritual, comenzamos a ver nuestras acciones cotidianas bajo una nueva luz. La sal en tu casa, la que usas para cocinar, limpiar o conservar, puede ser transformada en un recordatorio vivo del compromiso que tienes con el Creador. No se trata de superstición
ni de rituales vacíos. Se trata de activar tu fe mediante símbolos que Dios ya ha santificado. Así como el pan y el vino no son simples alimentos cuando se usan en la cena del Señor, la sal tampoco es solo un mineral cuando es presentada con reverencia en el contexto espiritual. Cada grano representa una palabra de Dios que no caduca. Cada pizca usada con fe reafirma un lazo que el cielo reconoció desde antes de la fundación del mundo. La Biblia nos enseña que los pactos de Dios no se rompen, pero también nos advierte que es nuestra responsabilidad mantenernos en ellos. Jesús dijo en Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Esta advertencia es clara. No basta con haber sido sellado con sal, es necesario mantener el sabor, es decir, la integridad espiritual, el compromiso con la palabra, la pureza de corazón. Porque cuando un creyente pierde el sentido de su llamado, cuando se acomoda al mundo o olvida el pacto que lo une con Dios, se vuelve como la sal desabrida. Está, pero no transforma. Habla, pero no tiene autoridad. Existe, pero no impacta. Y Dios no quiere creyentes insípidos. Él busca a aquellos que, como la sal, se entregan por completo para preservar, para sanar, para dar testimonio vivo de lo eterno. Piensa por un momento en Abraham. Dios lo llamó, lo apartó y selló con él un pacto. Aunque no se menciona explícitamente el uso de sal en esa escena, la esencia del pacto está impregnada del mismo principio. Génesis 17:7 dice, estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. ¿Qué es esto sino un pacto de sal, de permanencia, de legado espiritual? Abraham creyó y eso le fue contado por justicia. Hoy, tú y yo somos herederos de esa promesa, injertados en el mismo linaje espiritual. Pero ese pacto solo se activa cuando se vive con la misma convicción, la misma fe y el mismo sentido de eternidad. Elías también entendía el poder del pacto y la simbología espiritual. En una ocasión desafió a los profetas de Baal y pidió que descendiera fuego del cielo para consumir un sacrificio preparado en obediencia a Dios. Aunque no se menciona sal, en esa escena el principio está presente. La fidelidad activa la respuesta del cielo. Elías no jugó con su fe, no improvisó. Preparó el altar, puso la leña, el sacrificio y lo empapó con agua, sabiendo que Dios respondería. Fue su lealtad al pacto lo que hizo que el fuego cayera. De la misma forma, cuando tú preparas tu corazón y consagras incluso los actos más pequeños, como colocar sal en tu hogar con oración y propósito, el cielo responde. En los tiempos de Jesús, la sal seguía teniendo un papel fundamental en la vida espiritual del pueblo. Aunque los sacrificios del templo cesaron, el principio del pacto no se anuló. Cristo vino a establecer un nuevo pacto, uno sellado con sangre y confirmado con resurrección. Pero incluso Él, al dirigirse a sus discípulos, usó la sal para enseñar verdades eternas. Marcos 9:50 dice, buena es la sal, pero si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Aquí la sal se convierte en símbolo de virtud interior. Tener sal en uno mismo es vivir con sabor espiritual, con consistencia, con autenticidad. Es ser coherente con lo que se cree y no permitir que las circunstancias exteriores corrompan el llamado interior. Hay personas que han perdido la esperanza, no porque Dios los haya olvidado, sino porque ellos mismos han olvidado el sabor del pacto. Viven sin propósito, sin dirección, sin claridad. Olvidaron que un día dijeron sí a Dios, que consagraron sus vidas, sus casas,
sus sueños. Pero cuando se apaga el fuego del altar, la sal pierde su función. Por eso es vital volver al principio, recordar lo que Dios habló, lo que prometió y revivir esos pactos con fe activa. No basta con leer las promesas, hay que vivirlas. No basta con recordar que fuimos llamados, hay que caminar como quienes fueron elegidos. El pacto de sal no puede ser solo un símbolo, debe ser una realidad viva en cada decisión, en cada pensamiento, en cada oración. Quizás en este momento hay algo que necesitas sellar con sal, no físicamente sino espiritualmente. Tal vez un llamado que has descuidado, un ministerio que has dejado enfriar, una promesa que ya no ora, una familia que necesita ser cubierta con oración constante. Dios no ha olvidado su parte, Él sigue firme, Él sigue fiel. La pregunta es, ¿tú lo estás? ¿Tu compromiso con Él sigue intacto o ha sido diluido por las pruebas, el cansancio o la rutina? El pacto de sal exige firmeza, no una perfección humana, sino una decisión diaria de permanecer, de recordar que lo que Dios ha comenzado en ti lo perfeccionará si no te das por vencido. En Deuteronomio 29:9 se nos dice: guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hagáis. El pacto no es solo algo que se recuerda con emoción, es algo que se vive con obediencia. Por eso, si hoy decides reactivar tu pacto con Dios, si hoy decides volver a poner sal sobre tu altar, no solo estarás recordando una promesa, estarás reclamando un legado. Estarás posicionándote para heredar lo que fue prometido desde el principio de los tiempos. Y no estás solo en esto. Así como Dios instruyó a cada generación a ofrecer sal en sus sacrificios, también te instruye a ti. Tal vez no con un altar de piedra, pero sí con un altar de corazón. Tal vez no con fuego literal, pero sí con una fe que arde. La sal que usaban en el templo no tenía propiedades mágicas, pero sí un significado eterno. Era el recordatorio de que Dios estaba allí. Y hoy, ese mismo Dios te dice que no olvides tu pacto, que no permitas que el tiempo, las heridas o las dudas te hagan perder el sabor, porque tú eres sal de la tierra. Tú fuiste llamado a preservar, a dar vida, a resistir la corrupción. Tú fuiste apartado para sellar con tu vida el pacto eterno de fidelidad. Este es solo el inicio. La sal, tan pequeña y aparentemente insignificante, encierra secretos del reino que transforman vidas. A medida que avancemos en este viaje, veremos cómo también puede purificar, proteger, conservar y hasta activar actos proféticos poderosos. Pero todo comienza aquí, con el pacto, con tu decisión de volver a tomar la sal en tus manos espirituales y decirle a Dios: aquí estoy, renuevo mi pacto contigo, no perderé mi sabor. ¿Estás listo para lo que viene? Porque cuando entiendes el poder del pacto de sal, lo que antes parecía común se vuelve sagrado, y lo que antes estaba dormido en ti comienza a despertar. La corrupción no comienza afuera, comienza adentro. Lo que contamina al ser humano no es solo lo que toca, sino lo que deja entrar en su corazón. En Marcos 7:20-23, Jesús lo dejó en claro cuando dijo: lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. En esta declaración no solo nos muestra la raíz del problema, sino que establece una necesidad urgente: la purificación del interior. Y es aquí donde la sal vuelve a cobrar sentido, no como un simple elemento externo, sino como símbolo espiritual de limpieza, restauración y consagración total.
El uso de la sal en la Biblia para purificar no es accidental ni simbólico solamente. Es una herramienta visible que representa un principio invisible. En 2 Reyes 2:19 a 22, el profeta Eliseo fue llamado a sanar las aguas de Jericó, pues eran malas y la tierra estéril. Entonces pidió un recipiente nuevo y puso sal en él. Luego fue al manantial y echó la sal diciendo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y las aguas quedaron sanas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. No fue la sal en sí la que transformó las aguas, sino la obediencia al mandato profético y la fe en la intervención de Dios. Pero fue mediante la sal que Dios ilustró su poder purificador, su capacidad de intervenir en lo que está corrompido y revertir lo que parecía definitivamente arruinado. Este pasaje encierra un principio espiritual de gran profundidad. Lo que estaba contaminado, lo que traía muerte, fue sanado por un acto simbólico que representaba algo mayor: la presencia de Dios trayendo restauración donde antes había maldición. La sal no operó por sí sola, sino que fue el medio físico que acompañó una palabra divina. Este es el patrón que encontramos a lo largo de toda la Escritura. Cuando lo natural se pone al servicio de lo espiritual, se activa un cambio real. La sal fue puesta en las aguas por fe, y fue Dios quien sanó el manantial. De la misma forma, cuando hoy aplicamos principios bíblicos en nuestra vida, incluso a través de actos simbólicos, como orar con sal, no estamos invocando el poder del elemento, sino el respaldo del Dios que lo usó para manifestar su gloria. La purificación que Dios quiere hacer comienza por el corazón. Salmo 51:10 clama: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Este clamor no surge de una persona impía, sino de alguien que ya conocía a Dios y que reconocía la necesidad constante de limpieza interior. La pureza no es un estado que se alcanza una vez y permanece sin esfuerzo. Es un compromiso diario de permitir que Dios quite lo que contamina y restaure lo que ha sido afectado. Así como las aguas de Jericó estaban arruinadas desde la fuente, así también muchos corazones han sido heridos, contaminados o envenenados desde lo profundo. Y hasta que no se interviene en la raíz, lo que fluye seguirá dañando todo lo que toca. La sal entonces no solo purifica lo visible, sino que representa la limpieza de la fuente misma. En Ezequiel 36:25, Dios promete: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Este pasaje es una declaración profética sobre el proceso de purificación espiritual que Dios realiza sobre su pueblo. No es una limpieza superficial, sino una transformación desde dentro. No se trata solo de cambiar hábitos, sino de renovar completamente la fuente de donde brotan las acciones. Y aunque aquí se habla de agua, el principio es el mismo. Dios escoge símbolos físicos para manifestar una obra profunda. La sal en este contexto puede entenderse como la expresión externa de ese compromiso de limpieza, una declaración de fe de que Dios está actuando para quitar lo que ha contaminado y restaurar lo que estaba enfermo. No podemos ignorar que el enemigo busca operar justamente en los lugares donde hay estancamiento espiritual. Donde hay heridas abiertas, allí se infiltra la amargura. Donde hay pensamientos impuros no confrontados, allí se fortalece el pecado. Donde hay ambientes cargados por contiendas, idolatrías, palabras malditas o actos impuros, el aire mismo se vuelve denso. Por eso, cuando un creyente comprende el poder simbólico de la sal en manos de alguien que ora con entendimiento, comienza a usarla como lo hizo Eliseo.
no para confiar en la sustancia, sino para declarar que el Dios que purifica está presente y activo. Y cuando esa oración es guiada por el Espíritu Santo, el entorno cambia. Lo que parecía irremediable empieza a sanar, porque donde entra el orden de Dios, el caos tiene que retirarse. La purificación del entorno también implica una limpieza espiritual del espacio donde habitamos. En Éxodo 49:10, Dios instruye a Moisés diciendo: tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios, y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar, y será un altar santísimo. Aunque aquí se utiliza el aceite, el principio es igual. Los lugares donde habita el pueblo de Dios deben ser apartados, consagrados, purificados. Hoy esa consagración puede incluir la sal como símbolo de santidad, de preservación contra la corrupción espiritual. Cuando un creyente ora con entendimiento y esparce sal en su casa, está declarando con fe que ese espacio no es territorio de confusión, pleito ni opresión, sino un lugar reservado para la presencia del Altísimo. No se trata de un ritual mágico ni de una costumbre heredada sin sentido. Se trata de recuperar el entendimiento espiritual de lo que Dios ya ha enseñado en su palabra. Cuando un lugar ha sido afectado por conflictos constantes, enfermedades persistentes o manifestaciones espirituales negativas, no basta con cambiar los muebles o ventilar el ambiente. Se requiere una purificación que trascienda lo físico. Y aunque la oración es la base, Dios en su sabiduría nos ha dejado herramientas visibles que cuando son usadas con fe respaldan la oración con señales concretas. Así como Eliseo arrojó sal en el manantial, el creyente hoy puede orar y declarar limpieza sobre su hogar, su entorno, sus relaciones, usando sal como símbolo de restauración. En Levítico 14, Dios da instrucciones específicas para la purificación de casas que hubieran sido contaminadas por plagas. Se mandaba inspeccionar las paredes, quitar las piedras infectadas y en algunos casos derribar toda la casa si el daño era irreversible. Pero si después de la limpieza no aparecía más contaminación, el sacerdote debía declarar la casa limpia. Este principio revela una verdad profunda. No todo se purifica con palabras. A veces hay que actuar, remover, reemplazar, declarar y santificar. La purificación no es un deseo, es una acción espiritual guiada por la obediencia. Y en ese proceso, la sal puede ser una herramienta simbólica, como lo fueron el aceite, la sangre o el hisopo en el Antiguo Testamento. Cada uno tenía un significado y todos eran usados bajo la dirección divina. Jesús, al hablar de la sal, no solo se refería a nuestro testimonio, sino también a nuestra influencia sobre el entorno. En Lucas 14, 34 a 35 dice: buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Aquí no solo se trata de utilidad personal, sino de impacto en el entorno. La sal que ha perdido su esencia no puede ni siquiera fertilizar la tierra, ni neutralizar la basura. Es decir, no puede transformar ni purificar. Y si un creyente pierde su capacidad de traer orden, paz y santidad a su entorno, entonces ha dejado de cumplir su propósito. La sal sigue siendo una señal de purificación para los que caminan con entendimiento espiritual. No sustituye la oración, pero la acompaña como testimonio visible de lo que Dios está haciendo en lo invisible. No reemplaza la palabra, pero la reafirma en acciones concretas. Así como el aceite era vertido sobre la cabeza de los reyes para marcar un llamado, así la sal puede ser usada para declarar que un ambiente ha sido limpiado, una relación ha sido
restaurada. Un corazón ha sido transformado. La fe que se activa mediante actos simbólicos no es vana cuando está anclada en la Escritura y dirigida por el Espíritu Santo. El Señor está buscando una generación que no solo pida limpieza, sino que esté dispuesta a vivir en pureza. No basta con rogar que Dios sane las aguas si seguimos bebiendo de fuentes contaminadas. No basta con esparcir sal si el corazón sigue lleno de orgullo, resentimiento o indiferencia. El acto externo tiene poder solo cuando es coherente con una transformación interna. Por eso el salmista decía: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Salmos 139, 23 a 24. Esta oración es el punto de partida, porque solo quien se deja examinar puede ser limpiado. Solo quien se reconoce impuro puede ser purificado. Cuando Dios comienza a limpiar un corazón, también comienza a restaurar lo que está a su alrededor. Un hogar donde hay paz en el corazón, habrá también paz en el ambiente. Un creyente que ha sido purificado por dentro traerá luz y orden allí donde camine. Por eso, usar sal como símbolo de esa purificación no es un acto menor. Es una declaración de guerra contra toda contaminación, una proclamación de santidad en medio de un mundo impuro. Es recordar que el Dios que limpió las aguas de Jericó sigue limpiando corazones hoy, que el Dios que exigía sal en los sacrificios sigue demandando vidas consagradas, y que el fuego del Espíritu no desciende sobre lo impuro, sino sobre lo que ha sido previamente purificado. La purificación no es una opción para el creyente, es una condición. Hebreos 12:14 lo dice sin ambigüedades. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La sal entonces no es ese unando ambulosa con la de valeto. Ese es un recordatorio visible de una decisión invisible: vivir apartados para Dios, ser santos, porque Él es santo, estar limpios no solo en apariencia, sino en lo más profundo del corazón. Y cuando esa limpieza comienza, la presencia de Dios se manifiesta. Las aguas se sanan, la tierra deja de ser estéril, y todo lo que antes parecía muerto empieza a florecer de nuevo, porque donde Dios purifica, también restaura, y donde Él limpia, establece su gloria. El enemigo no necesita puertas grandes para entrar, le basta una rendija espiritual, una actitud no tratada, un pensamiento que no se somete, un hábito que no se confronta. Así inicia la contaminación del alma. Y aunque muchos buscan protección solo en la apariencia de lo espiritual, el verdadero blindaje comienza cuando se entiende y se aplica el principio de la santidad activa. La sal, en este contexto, se convierte en un símbolo de defensa cuando es utilizada con entendimiento, no porque contenga poder por sí misma, sino porque representa algo que el infierno no puede imitar: la integridad de un corazón consagrado a Dios. En el libro de 2 Crónicas 13:5, el profeta pregunta: ¿no sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo pacto de sal? Esta afirmación revela una dimensión de autoridad espiritual conectada directamente al pacto de sal. David no gobernaba por carisma ni por estrategia política, sino por haber sido establecido por un pacto firme, duradero e inquebrantable. El enemigo puede intentar usurpar, dividir o destruir, pero donde hay un pacto sellado por Dios, hay una cobertura que el infierno no puede atravesar. La sal entonces es recordatorio y escudo. Es la señal de que la persona está bajo una alianza que el cielo respalda y el infierno teme.
La estrategia del enemigo no siempre es frontal. A menudo se infiltra lentamente a través de lo que se tolera. Por eso, en Marcos 9:49 a 50, Jesús declara: porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal. Mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Este llamado no es solo a tener sabor espiritual, sino a tener una vida espiritualmente preservada, que resista el fuego de las pruebas sin corromperse. Ser salado con fuego implica ser probado y purificado, pero también protegido. Lo que ha sido sellado con el fuego del Espíritu y con la sal de la obediencia no se contamina fácilmente. Lo que ha sido entregado y consagrado no se convierte en terreno del enemigo sin antes pasar por la resistencia de una fe viva. En el Antiguo Testamento, las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron destruidas por causa de su extrema corrupción. Sin embargo, el relato de la mujer de Lot, quien miró hacia atrás y fue convertida en estatua de sal, encierra una advertencia profunda. En Génesis 19:26 leemos: entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Este no es un castigo arbitrario. La sal, símbolo de preservación, se convierte aquí en señal de juicio. Lo que debía proteger ahora expone. La mujer de Lot desobedeció la instrucción divina y su acto la convirtió en un monumento perpetuo del precio de la desobediencia. La sal que debía preservar se volvió inmóvil. No hubo avance, no hubo escape, no hubo cobertura. Porque cuando se rompe el límite del mandato, la sal deja de actuar como protección. Dios ha establecido desde el principio que lo santo debe permanecer separado de lo profano. En Levítico 10:10 establece: para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo impuro y lo limpio. Este discernimiento no es emocional ni subjetivo, es espiritual y firme. El enemigo busca mezclar lo puro con lo impuro, lo verdadero con lo falso, lo celestial con lo carnal. Pero la sal representa la barrera, el límite espiritual que marca claramente lo que es de Dios y lo que no lo es. Cuando un creyente entiende esta frontera, la defiende con firmeza, no porque se crea superior, sino porque ha sido llamado a vivir separado. Y la separación en lo espiritual es defensa. En el libro de Ezequiel, el profeta es instruido por Dios a mostrarle al pueblo sus abominaciones. En medio de la visión del templo, Ezequiel 8:7-9 revela: me llevó a la entrada del atrio y miré, y he aquí un agujero en la pared. Y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Me dijo luego: entra y ve las malvadas abominaciones que ellos hacen allí. El agujero era pequeño, pero detrás había perversión. Lo que parecía inofensivo era la entrada a lo profano. Así actúa el enemigo. Comienza con pequeñas grietas que se transforman en puertas abiertas a la oscuridad. Por eso es necesario sellar los límites con una vida consagrada, respaldada por principios como la santificación, la oración constante y el entendimiento de símbolos como la sal. Cuando Eliseo purificó las aguas, como se relata en 2 Reyes 2, lo hizo con sal, pero también con autoridad espiritual. No fue la sustancia la que obró el milagro, sino la obediencia al mandato profético. Allí se enfrentaban 2 fuerzas: la contaminación, que generaba muerte, y el acto profético que declaraba restauración. En ese momento, la sal no solo simbolizaba pureza, sino también oposición al deterioro. Era una declaración en contra de la muerte, en contra de la esterilidad, en contra de todo lo que corrompía. Y Dios respaldó ese acto con sanidad. Así también, cuando un creyente usa sal con sabiduría espiritual y dirección bíblica, está haciendo una declaración
contra toda obra del enemigo en su vida o en su entorno. La defensa espiritual no se basa en métodos humanos. Se fundamenta en la obediencia y en la verdad revelada. En 2 Corintios 10:4, Pablo afirma: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esta verdad no cambia. La sal no es un arma mágica, sino una herramienta simbólica poderosa cuando se utiliza en oración, alineada con el carácter de Dios y bajo su dirección. Al igual que el aceite o el agua, en las Escrituras la sal representa realidades del reino. Y cuando esas realidades son activadas por fe, el enemigo no puede resistir. En el Evangelio de Mateo, capítulo 12, Jesús expone una verdad espiritual al decir que cuando un espíritu inmundo sale de una persona busca reposo, y si al volver encuentra su antigua casa desocupada, barrida y adornada, vuelve con otros peores. Esto nos enseña que la limpieza no basta si no hay llenura. Un corazón limpio pero vacío está en peligro, y un hogar santificado externamente pero sin la presencia de Dios está vulnerable. La sal, usada con propósito, simboliza esa permanencia del pacto, esa continuidad del compromiso, ese blindaje que no solo impide la entrada, sino que afirma la ocupación espiritual de lo sagrado. Donde hay presencia real de Dios, no hay espacio para la oscuridad. Donde la sal permanece, la corrupción retrocede. La figura de la sal también se conecta con los sacrificios del antiguo pacto. En Levítico 2:13 Dios ordena: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes. No permitirás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. Este mandato revela que no era suficiente traer una ofrenda. Debía estar sazonada con sal, es decir, debía tener pureza, preservación, compromiso. La sal funcionaba como un sello que impedía que lo ofrecido se contaminara antes de ser aceptado. Hoy, cuando ofrecemos a Dios nuestras vidas, nuestras decisiones, nuestras familias, también deben ir sazonadas con obediencia, con santidad, con separación del mundo. Esa es la sal que el cielo reconoce. Esa es la sal que el infierno no puede tocar. En Proverbios 25:28 se nos enseña: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. La falta de dominio espiritual abre las puertas al enemigo. No basta con tener conocimiento, si no hay vigilancia. No basta con haber orado una vez, si no se mantiene una vida encendida en la presencia de Dios. El creyente debe ser como una ciudad fortificada, y la sal representa ese muro invisible, esa cobertura espiritual que declara: aquí hay pacto, aquí hay pureza, aquí hay autoridad delegada. No es la sal en sí misma la que construye la defensa, es el significado que porta cuando es usada por fe. Jesús dijo en Mateo 5:14 que somos la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder. La sal, como complemento, da sustancia a esa luz. Una fe sin sabor no tiene impacto. Un creyente sin santidad no tiene autoridad. Por eso, cuando la sal representa una vida íntegra, su sola presencia incomoda al enemigo. No es un talismán, es una expresión de lo que Dios ha formado dentro. Una vida salada con la palabra, con la oración, con la comunión constante. No solo está protegida, también protege a otros. No solo resiste al mal, sino que lo confronta. Hay territorios que deben ser reclamados con oración. Hay hogares que deben ser purificados con discernimiento. Hay pensamientos que deben ser redimidos con verdad. Y en todos esos procesos, la sal es un recordatorio físico de que la santidad sigue siendo una demanda de Dios. En el 1 Pedro 1:16 se nos dice: sed santos, porque yo soy santo. Esa santidad es defensa, esa pureza es protección, esa integridad es autoridad. Y
cuando se vive así, no hay arma forjada que prospere, no hay plan del enemigo que se cumpla. Porque donde hay sal viva, hay resistencia. Y donde hay obediencia, hay victoria. El enemigo no puede operar donde hay cobertura real. Por eso intenta desgastar la fe, diluir el compromiso, normalizar lo impuro. Pero el creyente que comprende el valor espiritual de la sal vive marcando territorio con su vida misma. Sus palabras tienen sabor, sus decisiones reflejan firmeza, sus oraciones provocan movimiento en el cielo. La sal lo acompaña no solo como símbolo, sino como evidencia de una vida rendida al Rey. Y en ese nivel no hay tiniebla que resista. Porque la sal que ha sido colocada en pacto no puede ser ignorada por el mundo espiritual. La sal habla, declara, sella, protege. Y lo hace porque su origen está en la misma palabra de Dios. La defensa espiritual no es un concepto pasivo. Es una postura activa de santidad, fe y discernimiento. Es vivir bajo el pacto y aplicar cada principio que Dios reveló. La sal sigue siendo parte de ese diseño. No como tradición vacía, sino como símbolo profético, como herramienta espiritual, como afirmación del reino de Dios sobre lo que Él ha apartado para sí. Y cuando esta verdad se vive con conciencia, lo que antes era vulnerable se vuelve intocable. Lo que era débil se fortalece. Lo que estaba expuesto ahora está cubierto. El enemigo conoce los símbolos del reino. Reconoce cuando un lugar ha sido consagrado. Sabe cuando un corazón ha sido rendido. No teme al elemento. Teme a la fe que lo activa. Por eso, cuando uses sal con entendimiento espiritual, no lo hagas por costumbre, sino con la convicción de que estás afirmando un principio eterno. Estás recordando que fuiste sellado por Dios. Estás marcando tu vida, tu casa, tu entorno con una señal de santidad. Y donde hay santidad, hay defensa. Donde hay pacto, hay protección. Donde hay sal viva, el mal no prospera. Porque lo que Dios ha sellado, el enemigo no puede tocar. Hay tesoros que no se protegen con candado, sino con consagración. Hay dones que no se mantienen con el paso del tiempo, sino con la decisión firme de conservar lo que Dios ha depositado. La sal en su esencia no solo purifica ni solo protege, también preserva. Y cuando Dios compara a sus hijos con la sal de la tierra, está señalando esa capacidad divina de impedir la corrupción del propósito, de mantener intacto lo que ha sido entregado, de custodiar lo santo para que no se descomponga bajo la presión de lo cotidiano. En un mundo donde el deterioro espiritual se ha normalizado, la sal representa la resistencia silenciosa, fiel, constante. No grita, no impresiona, pero está allí, conservando lo que otros descuidan, guardando lo que aún tiene valor en los cielos. En Levítico 2:13, cuando se ordena que todas las ofrendas sean sazonadas con sal, el mandato no se refiere solo a un acto ceremonial, sino a un principio eterno. Lo que ha sido consagrado no puede ser ofrecido en estado de la sal evitaba la corrupción del sacrificio, pero también proclamaba algo más profundo. Lo que se entrega a Dios debe ser preservado con celo. Así también las promesas que Él ha dado, las responsabilidades que ha delegado, la fe que ha encendido en el corazón, no se mantienen puras por accidente. Requieren decisión, vigilancia y reverencia. El creyente que entiende esto no vive de experiencias pasadas ni de lo que recibió una vez, sino que mantiene viva la llama, como la sal que no permite que el tiempo desgaste lo que el cielo estableció. El mismo Jesús advirtió que si la sal perdía su sabor, ya no servía para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. No habló de un juicio externo, sino de una pérdida interna. Porque el deterioro espiritual no comienza cuando el enemigo ataca, sino cuando el creyente se descuida,
La sal pierde su sabor cuando se mezcla, cuando se expone sin cuidado, cuando se olvida su propósito. Y lo mismo sucede con los llamados, los dones, las promesas. Lo que no se protege con oración se desgasta con distracción. Lo que no se honra con obediencia se contamina con conformismo. Lo que no se alimenta con verdad muere con el tiempo. En Deuteronomio 4:9 se nos exhorta: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Este mandato no es una sugerencia, es un principio de continuidad. Lo que Dios ha hecho no debe ser recordado como historia, sino conservado como legado. La sal de la memoria espiritual se activa cuando no permitimos que las obras de Dios caigan en el olvido. Y cuando se habla de enseñar a los hijos, no se trata solo de palabras, sino de preservar atmósferas, valores, decisiones, prácticas que mantienen encendido lo que una vez fue avivado por el Espíritu. El deterioro no es solo físico, es cultural, generacional, espiritual. Por eso la sal no es un símbolo menor, es un agente activo de conservación. En Josué 24, después de que el pueblo conquista la tierra prometida, Josué hace un llamado profundo: escogeos hoy a quién sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta declaración es más que una afirmación de fe, es un acto de preservación, porque Josué sabía que la mayor amenaza no era perder la tierra, sino perder la fidelidad. No era el enemigo externo, sino el olvido interno. Y esa verdad sigue vigente. Lo que Dios nos entrega no puede ser administrado con ligereza, porque todo lo que no se conserva en santidad termina siendo entregado sin resistencia. Todo lo que no se custodia con oración se desvanece en medio del ruido. Toda bendición que no se guarda se pierde. Hay quienes reciben una palabra poderosa y la celebran, pero no la guardan. Hay quienes comienzan con pasión, pero no perseveran. Hay quienes levantan altares, pero no los mantienen encendidos. Y entonces, cuando el desgaste llega, se preguntan por qué lo que era fuerte ahora está apagado. Pero la sal no actúa después de la descomposición. La sal se aplica antes para evitarla. Por eso Dios nos llama a actuar con antelación, a vivir con previsión espiritual, a custodiar lo sagrado como quien protege un fuego que no puede apagarse. Pablo escribe en 2 Timoteo 1:14: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Esa instrucción no se refiere a algo material, sino a todo aquello que fue confiado por Dios a nuestro espíritu. Revelaciones, llamados, dones, principios. La sal en este contexto es la vigilancia constante que impide que lo eterno se contamine con lo pasajero. Es la obediencia que se mantiene firme cuando todo alrededor cambia. Es la consagración que no negocia con la comodidad. Y es también la sabiduría espiritual que sabe discernir lo que vale la pena conservar, aunque el mundo lo deseche. La sal representa la decisión de vivir cada día como si fuera necesario proteger un legado, porque lo es. Las generaciones que vendrán no heredarán lo que no fue guardado. Las promesas que Dios ha dado a una familia pueden extinguirse si no hay quien las preserve. El enemigo no necesita robarlas cuando sabe que no serán defendidas. Conservar lo que Dios ha dado es mucho más que resistir el pecado. Es mantener el diseño, es rechazar la deformación, es sostener la esencia. Así como el maná no podía ser guardado sin pudrirse a menos que Dios lo ordenara, también lo que Él entrega hoy necesita una cobertura espiritual para permanecer puro. Y cuando esa cobertura es activa, como la sal, lo que debía deteriorarse se mantiene, lo que parecía frágil se fortalece, lo que amenazaba con para ser
Porque el que vela por lo que Dios le ha confiado se convierte en un testigo vivo de su fidelidad. La sal es entonces más que un símbolo. Es una asignación, una responsabilidad invisible que el cielo deposita sobre quienes han sido llamados no solo a recibir, sino a conservar. No se trata de nostalgia espiritual ni de aferrarse al pasado, sino de entender que hay bendiciones que deben trascender generaciones, principios que no pueden diluirse con el tiempo, verdades que deben ser preservadas a cualquier costo, porque hay promesas que no deben perderse. Y cuando Dios ve un corazón dispuesto a guardar, preservar y honrar lo que Él ha entregado, derrama sobre ese corazón una gracia especial, la capacidad de sostener en medio de todo lo que otros han dejado caer. La sal no solo preserva, no solo purifica ni protege, también transforma el sabor de todo lo que toca. Jesús dijo con autoridad: vosotros sois la sal de la tierra. Mateo 5:13. Y con esas palabras no estaba hablando de un adorno espiritual, sino de una asignación visible. Ser sal de la tierra no es un título, es una responsabilidad. Implica dar sabor en medio de la indiferencia, sostener identidad en medio del vacío, ofrecer dirección donde reina la confusión. No se trata de parecer bueno, sino de impactar con lo que llevamos dentro. Y el impacto no proviene del esfuerzo humano, sino de la presencia de Dios encendida en lo profundo del ser. Cuando Cristo declara que somos la sal, está hablando de influencia. La sal es efectiva en pequeñas dosis, pero su efecto es inmediato. Cambia lo insípido, resalta lo escondido, preserva lo que estaba en peligro de echarse a perder. Así también actúa el creyente cuando vive lleno del Espíritu. No necesita imponerse porque su sola presencia incomoda al pecado, desafía la apatía, denuncia lo falso sin una sola palabra. Su forma de vivir, de hablar, de decidir, provoca sed en quienes aún no han conocido el manantial de vida. No por su fuerza, sino porque ha sido consagrado como sal, ha sido encendido como señal. En Colosenses 4:6, el apóstol Pablo exhorta: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Aquí la sal no adorna la palabra, la sostiene. No está puesta como un recurso retórico, sino como una característica espiritual. Las palabras sin sal se vuelven vacías, comunes, fácilmente olvidables. Pero cuando el creyente habla con la sal del cielo, su mensaje penetra, despierta, transforma. La sal en la palabra es discernimiento, verdad sin concesiones, compasión sin debilidad, firmeza sin dureza. Es la señal de que quien habla no repite información, sino que transmite vida. No se puede dar sabor al mundo cuando se ha perdido el propio. Jesús fue claro: si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada. Mateo 5:13 es una declaración directa. El creyente que se diluye en lo que el mundo ofrece pierde su capacidad de influir. No basta con estar presente, hay que estar íntegro. La sal que ha sido contaminada ya no cumple su función. Por eso quien ha sido llamado a influenciar debe cuidarse de no adoptar las formas de este siglo. El mundo no necesita copias de sí mismo, necesita contraste. Y ese contraste lo marca la sal. El sabor espiritual se pierde cuando se olvida el origen, cuando el llamado se vuelve rutina, cuando la verdad se negocia, cuando el temor de Dios es sustituido por el deseo de aceptación. Pero el que ha sido sazonado con fuego sabe que no puede callar, que no puede ceder, que no puede diluir lo que fue llamado a preservar. En Jeremías 29, el profeta declara: había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de
de sufrirlo y no pude. Eso es tener sabor espiritual. No poder permanecer indiferente cuando lo que llevas dentro clama por ser manifestado. No poder pasar desapercibido porque el cielo te ha marcado para despertar a los que duermen. La sal también señala autenticidad. En un mundo donde lo aparente se confunde con lo verdadero, la sal distingue al genuino del superficial. La sal no busca protagonismo, pero su ausencia se nota. Así también el cristiano no necesita ostentar espiritualidad si realmente ha sido separado. Su vida habla, su fruto permanece, su esencia no se adapta. En Juan 15:16 Jesús dijo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. El sabor de una vida transformada no se desvanece con el tiempo, no depende de las circunstancias, es constante, visible, necesario. Cuando el creyente camina en integridad, sus acciones tienen peso. Cuando decide con rectitud, sus decisiones iluminan. Cuando habla con verdad, sus palabras sacuden. Y todo eso es posible porque la sal está presente. La sal impide la descomposición espiritual en medio de una cultura que celebra lo corrupto. Impide que el carácter se diluya en los momentos de prueba. Impide que el testimonio se vuelva intrascendente. El sabor espiritual es el resultado de una vida sumergida en obediencia, en comunión, en verdad. No se puede fingir, no se puede imitar, solo puede brotar de una relación real con Dios. En Ezequiel 16 el Señor habla de Jerusalén como de una niña abandonada a la que nadie cortó el cordón umbilical, ni fue lavada ni frotada con sal. Esto no es solo una imagen física, sino una denuncia espiritual. La falta de sal implica una vida no consagrada, no tratada, no preparada para la plenitud. Y así están muchos, presentes en cuerpo, pero desconectados del propósito. Hacen, pero no impactan. Hablan, pero no despiertan. Cantan, pero no transforman. Porque la sal ha sido ignorada. Porque lo que debía dar sabor se volvió insípido. Porque lo que debía marcar diferencia se adaptó a la indiferencia. Recuperar el sabor espiritual es una urgencia. No se trata de volver a sentir, sino de volver a ser. No es buscar experiencias emocionales, sino restaurar la esencia. La sal se recupera en la presencia de Dios, en la entrega total, en la decisión firme de vivir como lámpara encendida y altar consagrado. En Romanos 12:1 Pablo ruega que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ese sacrificio debe estar sazonado con sal. Esa vida entregada debe estar preservada de toda contaminación. Esa ofrenda debe tener sabor de eternidad. Una fe sin sabor es una fe sin impacto. Y una vida sin sabor es una oportunidad desperdiciada. Pero cuando la sal está viva, el testimonio es una espada. La presencia incomoda al enemigo. El carácter habla más que las palabras. La atmósfera cambia con la llegada de quien ha sido transformado. Porque donde hay sal, hay diferencia. Y donde hay sabor, hay influencia. Y donde hay influencia, hay reino. Por eso, el llamado es claro. Que no se pierda el sabor, que no se apague el fuego, que no se diluya el testimonio, porque el mundo sigue necesitando sal. Y la sal sigue siendo el símbolo vivo del llamado a ser irreemplazables. Cuando la fe se expresa con actos visibles, el mundo espiritual responde. En toda la Escritura, Dios se ha manifestado a través de señales tangibles que reflejan realidades invisibles. El uso de la sal en contextos sagrados no fue una coincidencia cultural, sino un diseño profético. Cada acto que involucraba la sal tenía un mensaje eterno que sigue activo
para quienes lo entienden con discernimiento espiritual. Porque en el reino de Dios, lo simbólico no es superficial. Es herramienta, es llave, es declaración. Así como el aceite ungía, el fuego consumía y el agua limpiaba, la sal también proclamaba. Y lo sigue haciendo. Eliseo no se limitó a orar cuando se enfrentó al problema de las aguas envenenadas. Tomó sal, obedeció una dirección divina y la arrojó en el manantial. Entonces pronunció palabra de autoridad. Así ha dicho Jehová: yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. 2 Reyes 2:21. El acto físico activó el principio espiritual. Lo que estaba estancado comenzó a fluir. Lo que estaba contaminado fue sanado. La sal fue el instrumento que al ser guiado por el Espíritu y respaldado por la palabra profética, selló un cambio definitivo, y hoy ese patrón sigue vigente. Cuando Dios guía, cuando la palabra respalda y cuando la fe ejecuta, el acto simbólico se convierte en acto profético. El peligro está en reducir la sal a un simple ritual. Lo profético no nace de la repetición, sino de la obediencia. No hay poder en el acto por sí solo. El poder está en quien lo respalda. Por eso no se trata de esparcir sal como fórmula, sino de actuar bajo dirección. Cuando el Espíritu Santo dirige, cada acción tiene un propósito específico. El acto se convierte en declaración y la declaración en movimiento del cielo. En Números 18:19, Dios habló del pacto de sal como algo perpetuo, una expresión de fidelidad, pureza y permanencia. Esa misma sal que simboliza consagración también puede ser usada como lenguaje espiritual para marcar, sellar, declarar, proteger. Todo depende de quién actúa y bajo qué entendimiento lo hace. En el templo, toda ofrenda era sazonada con sal. No era opcional, no era decorativa, era parte del acto. En Levítico 2:13 Dios ordena: y sazonarás con sal toda ofrenda que presente. No permitirás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. Esta orden tiene una implicación profética directa. Ningún acto de entrega es completo sin la marca de la consagración. Así como la sal penetra, también representa la profundidad de nuestro compromiso. Por eso, cuando hoy un creyente unge su casa con sal mientras ora, no está repitiendo un gesto antiguo. Está afirmando una verdad eterna. Esta casa está consagrada. Este lugar está marcado. Este entorno pertenece a Dios. Hay momentos en los que Dios ordena marcar territorio. El pueblo de Israel lo vivió cuando pasó por Jericó. Las murallas no cayeron por lógica militar, sino por obediencia profética. Caminar en silencio, tocar trompetas, gritar al unísono. Actos que parecían sin sentido, pero que desencadenaron una intervención divina. Así también, cuando se ora con sal en lugares donde ha habido opresión espiritual, muerte, división, enfermedad, no se está haciendo magia. Se está levantando un testimonio visible de que esa tierra está bajo otro gobierno. Se proclama que allí se rompe toda obra de tinieblas y se establece la voluntad de Dios. El acto con sal no es el poder, pero sí la señal. Jesús enseñó que ser sal es una condición, no una elección. El creyente que ha sido regenerado por el Espíritu no solo lleva una luz, también lleva una marca. Su presencia debe desalojar lo impuro, confrontar lo oculto, quebrar lo que contamina. Por eso, cuando se actúa con sal de forma profética, se debe hacer desde esa conciencia, no por imitación, sino por revelación. Porque cuando la sal es lanzada con fe, no solo toca la tierra, toca el mundo espiritual, rompe acuerdos invisibles, declara nuevas estaciones, sella compromisos,
Y lo hace porque está alineada con lo que Dios ya ha establecido. La sal también representa alianza. Cuando un matrimonio se consagra con sal en oración, está declarando que su unión está blindada por un pacto eterno. Cuando un padre ora con sal por sus hijos, está marcando su destino, afirmando que no se perderán, que la corrupción del mundo no los alcanzará. Cuando un líder espiritual usa sal en momentos de intercesión territorial, está haciendo lo que Eliseo hizo: arrojar sal en la fuente para que toda la corriente cambie, para que lo que fluye deje de estar envenenado, para que lo que parecía estéril dé fruto. Y aunque el acto es simple, la autoridad con que se hace lo transforma todo. El Espíritu Santo es quien guía. Nadie debería actuar con sal sin haber sido dirigido por Él, porque todo lo que se hace sin fe es pecado, y todo lo que se hace sin guía es ruido. Pero cuando Él habla, el creyente obedece. Y entonces la sal se convierte en espada, en escudo, en sello. En cada caso, el Espíritu muestra el por qué, el cuándo y el cómo. Porque no se trata de copiar modelos, sino de obedecer mandatos. Así como los profetas actuaban con símbolos, cinturones, vasijas, mantos, hoy el creyente puede actuar con sal si ha sido enviado, si ha sido instruido, si ha sido preparado. Y cuando eso sucede, las cadenas ceden, las atmósferas cambian, los cielos se abren. La sal no es un sustituto de la consagración personal, es su reflejo. No es un atajo para el poder espiritual, es su manifestación visible. Por eso quien la usa con madurez espiritual lo hace con temor, con reverencia, con responsabilidad. Sabe que no está manipulando fuerza, sino activando principios. No está jugando con símbolos, sino reafirmando verdades. Y cada vez que lo hace, no busca el espectáculo, sino la obediencia. Porque todo acto profético que viene de Dios no apunta a la emoción, sino al cumplimiento. Y cuando hay cumplimiento, hay transformación. El poder de la sal no está en su forma, ni en su color, ni en su composición natural. Está en lo que representa cuando se alinea con el cielo. Un pacto eterno, una limpieza profunda, una protección invisible, una influencia activa, una conservación divina, un testimonio real y finalmente una herramienta profética cuando el Espíritu lo indica. Por eso no es para jugar, ni para experimentar, ni para repetir sin sentido. Es para obedecer con discernimiento, caminar con convicción y actuar bajo autoridad. Porque cuando Dios habla y el creyente responde con fe, hasta lo más simple, como un puñado de sal, se convierte en instrumento de gloria. La sal no solo habla del pasado, sino del destino. Es señal de que lo que Dios comenzó no quedará inconcluso. Así como cada grano conserva, también anuncia continuidad. No estás llamado solo a resistir, sino a permanecer hasta el cumplimiento. La sal en tus manos es una profecía silenciosa. Lo que el cielo selló, el infierno no podrá romper. En un mundo que se desvanece, tú has sido apartado para durar. Tu vida no será pasajera, será legado. Porque cuando Dios pone sal en alguien, está diciendo: aquí hay permanencia, aquí hay herencia, aquí hay alguien que dejará marca eterna.